Bueno, Hugo, Viviana, Brenda, compartimos, si ustedes quieren, con Patricia Bullrich. Hay algo que dijo muy fuerte. Muy impresionante. Buenas noches. Supongo que lo tiene que desarrollar, ¿no? No es casual que con Aníbal Fernández entró mucha efedrina y ahora un precursor de drogas, y ahora haya entrado el fentanilo. Opiáceo. Sí. Y también se le podría llamar precursor, ¿no, Hugo? Entiendo eso. Sí, es un precursor. Y recordemos, en ese 2008, con Granero de la Cedronar, la exportación de la droga, las muertes, Luis. Porque cuando el poder narco avanza, finalmente terminamos con las muertes. En aquella oportunidad, Ford, Sabina y Ferrón. Sí. ¿Te acordás que en La Cornisa entrevistamos a Esteban Ibar Pérez Corradi, que estuvo prófugo en Paraguay, vinculado con un grupo narco de ese país, con Hezbollah, hasta que el gobierno anterior lo pudo detener? Nosotros lo entrevistamos y él contaba cómo había sido su derrota. Perdón, ¿cómo no me acuerdo si Patricia Bullrich asumió con la triple fuga? ¿Te acordás? Que parecía que si no los atrapaban se caía el gobierno, ¿no? Pero después lo trajimos a Pérez Corradi desde Paraguay. Además todos decían que peligraba su gobierno. Sí, sí, el ministerio, ¿cómo no? Claro, pero lo que decía es que detrás de este tipo de narcotráficos están las muertes. Es decir, que si no hay una decisión fuerte de parte del Estado, lo que puede terminar pasando es que crezca el sicariato inevitablemente. Aquellas muertes del Unicenter, el triple crimen de Ford, Sabina y Ferrón, indican que hay en la Argentina ahora, con esta etapa de los opiáceos entre nosotros, hay un mercado que está buscando más droga y hay un descontrol por parte del Estado. Antes de ir con Patricia, por favor, unos minutos, si ustedes quieren. Sí, por Brenda, supuesto. ¿hay alguna información de último momento? Sí, las cifras... Brenda, sí. ¿no hay cámara para Brenda? Perdón. Ahora te lo cuento. Perdón, entonces mala mía. Ahora nos va a contar. Bueno, pero ahora nos contás. Perfecto. ¿Sí? Dale. Cuando ella me avisa, no, cuando esté ok me avisa. Ahora, lo de Patricia Bullrich es impactante, porque ella dice algo que es cierto. En la época en que Aníbal Fernández estaba también a cargo del ministerio ocurrió esto. Y ahora, Patricia... ¿Es negligencia? Sería la pregunta, ¿no? ¿Es negligencia o es a propósito? Bueno, a ver, desde el momento en que desarmaron la Subsecretaría de Narcotráfico, cuyo objetivo fundamental, además de analizar el tipo de drogas, hacer análisis de cómo era el mercado mundial de drogas, qué podía entrar a la Argentina, que no, estar generando un control, una relación con las agencias internacionales, la otra gran dirección que tenía esta subsecretaría era la Dirección de Control de Precursores Químicos, con todas las empresas que importaban precursores químicos debían anotarse en ese registro. Claro. Se hacían las listas de cuáles eran las sustancias controladas, y en esas sustancias controladas cuánto debía entrar controladamente justamente para las actividades legales, ¿no es cierto? Porque se utiliza este opiáceo en actividades legales. El descontrol sobre esta área, el haberla desarmado total y absolutamente, el no haber seguido una política de Estado como llevamos adelante nosotros, que era un control absolutamente estricto de estas materias, genera que haya llegado a Puerta 8 seguramente una cocina. Esto no es solamente venta, esto tiene que haberse, digamos, elaborado en algún lugar, sin un conocimiento de lo que significaba esta barbaridad, esta mezcla brutal que hicieron, que es tan letal que, bueno, digamos, el 20-25% de las personas que hasta ahora están contagiadas han muerto de manera casi inmediata. Patricia. Entonces, acá hay un descontrol de parte del Ministerio Nacional respecto a este tipo de precursores, y hay un problema serio porque Puerta 8 estaba denunciado. El Ministerio de Seguridad de la Nación sabía que en Puerta 8, y tengo constancia que sabía que en Puerta 8, y pueden buscar los informes que se mandaron de Puerta 8, sabían que en Puerta 8 había una concentración de venta de droga enormemente importante, con características diferentes. Fíjense que la mayoría de la gente que murió no son jóvenes, son personas mayores. Ajá. Seguramente seguramente con un poder adquisitivo un poco mejor que un joven. Entonces había ahí un fenómeno que fue denunciado,
se allanó, se dejó, no se tiró abajo el búnker, no se continuó. Y bueno, la no continuación, la no convicción respecto a la lucha contra el narcomenudeo, que es lo que genera muertes, como bien dice Hugo, nos ha generado esta crisis brutal, terrible, de muerte y de yo te diría, de un nuevo hito en la historia terrible del narcotráfico, que es, por no haberlo combatido, la entrada de una droga mucho más peligrosa que genera muertes instantáneas y que no sabemos cuál es el nivel de expansión que puede haber tenido en el país. Ahora, ¿qué papel juega la policía? Porque hoy con Hugo y con Brenda vamos a estar compartiendo una nota de nuestro compañero Alejandro Horvat del diario, donde él estuvo unas horas en Puerta 8 y los vecinos, que por supuesto no dicen su nombre real, no quieren dar demasiada información, cuentan que una vez por semana las personas que distribuyen la droga dejan una bolsa en una esquina en particular y esa bolsa es recogida por la policía. Bueno, eso deberá ser investigado. Cuáles son las cadenas de complicidades, tendrá que ser investigado, tiene que ser parte de la investigación, pero lo más importante de todo es que cuando se crea una sensación de impunidad, de que nada importa, de que la droga puede circular. Inclusive hay una propaganda de la provincia de Buenos Aires en unos lugares que se llaman recreo, en la provincia de Buenos Aires, en las playas, donde dice, si consuman controladamente. Correcto. Es decir, en vez de plantear no consuman, se dice consuman controladamente. Confuso y contradictorio, Patricia. Yo tengo una pregunta más, pero quiero para vos, porque como sos experta en este tema, es importantísimo saber qué pasó con esta nueva droga en la Argentina. Pero quiero despedir y agradecerle a Luis Majul. Gracias, porque estaba ya complicado con la voz. Sí. Que tosí. Te recuperaste muy rápido y mañana seguro... Ahora tengo que empezar a hablar ¿Está bien eso? Está muy bien, pero... Perdón que pongo un poco de ironía en todo esto. Pobre Está muy Patricia, bien, que está al está lado muy bien. tuyo, Luis. No, pero ¿Se escucha bien, Patricia? Se escucha muy bien. Bastante, se escucha muy bien. Bastante para Hay que sonreír un poco en el medio de este caos, Luis, ¿Y esto? claramente. ¿Y esto cómo se escuchá. No. Se escucha bastante. Mirá que vamos a salir en todas las redes, ¿eh? Buenas noches y gracias por compartir. Un abrazo, Luis. Descansa la voz. No hablo más hasta mañana. Recupérate. Chao. Patricia, quería preguntarte, porque consultadas fuentes de la farmacéutica y toxicólogos dicen que en esa industria los opiáceos, fentanilo y otros, son de manera líquida, con lo cual no es alguien que pudo haberla obtenido a través de un laboratorio, sino más bien, como dijiste vos, de la comercialización a través incluso de páginas de internet, o un cargamento que se decomisó viniendo de Paraguay, o algún otro contacto con algún cártel mexicano o de otro país. Sí, bueno, el cartel de Sinaloa es quien maneja estos opiáceos y que han generado esta droga mucho más adictiva, que es mezcla de cocaína con opiáceo, o mezcla de pastillas con opiáceos, y son como las drogas que generan un nivel de dependencia en las personas mucho mayor. En este caso habrá que verlo, pero yo considero que no fue líquido, sino que fue en polvo. Habrá que verlo. Aparece de distintas maneras, no importa la forma que aparezca, lo importante es que es un nuevo momento brutal para la Argentina, la aparición de este opiáceo en la venta de droga, digamos, ahora, del narcomenudeo, porque no sabemos cuál es el nivel de expansión que puede haber tenido. Lo de Aníbal Fernández sorprende. Con esto te agradezco, por supuesto, el tiempo. ¿Vos decís que algunos carteles, grupos, pueden saber que hay autoridades en la Argentina susceptibles de hacer la vista gorda? ¿Ahora? Yo no quiero plantear cosas que no puedo probar. Lo que digo es que cuando se desarma todo el aparato de control que el Estado tenía sobre los precursores químicos, cuando se genera, digamos, no hay una estrategia clara
de seguimiento de estos precursores, habiendo informes, porque hay un informe de Gendarmería del año 2020 describiendo el problema de los opiáceos, describiendo inclusive la crisis que a nosotros mismos nos planteó la DEA cuando nos contó qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos y el peligro, y que teníamos que protegernos de la entrada de esta droga, que teníamos que empezar a mirar muy fuerte este fenómeno. Hay un informe de la Gendarmería del año 2020 hecho por la División de Inteligencia Criminal, es decir, que existían o existieron alertas como para poder tener un control muchísimo mayor sobre estas mezclas que, como vemos, destruyen y matan a tanta gente. Brenda, la última. Sí, Patricia, ¿qué tan cerca estamos de que el conurbano bonaerense se convierta en una pequeña Rosario? En la medida en que se desprecie la lucha contra el narcomenudeo, que no se entienda la importancia que tiene en nuestro país la conquista de territorios por parte de bandas, la posibilidad de trabajar con tranquilidad en cocinas, en venta, sin que, digamos, los allanamientos y el permanente, el estar atrás, el voltear los búnkeres, el agarrar a las bandas, el detener a las personas, no sea un constante molestia del Estado, de todas las fuerzas en contra del narcotráfico, puede suceder. Eso fue lo que pasó en Rosario. Nosotros dejamos una Rosario con prácticamente todas las bandas encarceladas, con el 30% de baja de homicidios, y llegó el siguiente gobierno, cambiaron el ministro, cambió totalmente la filosofía, y en 6 meses habían vuelto a la cantidad de muertes y sicariatos que nosotros habíamos logrado bajar en un número muy importante, en un 30%. Es decir, que si hubieran seguido nuestro camino, hoy Rosario estaría muchísimo mejor, y el Gran Buenos Aires, siguiendo esa política de destrucción, digamos, de combate real a las bandas, a los búnkeres, a los lugares de venta, que además, como ustedes dicen, los vecinos conocen, entonces creen que todos son cómplices de lo que ellos ven. Que puede ser o no, pero digo, lo ven ahí, entonces dicen, ¿cómo puede ser que no se entere quién está la fuerza policial, o cómo puede ser que no se entere la justicia o el fiscal o el ministerio? Todos entonces es muy importante entender que hay que retomar un camino de lucha contra el narcotráfico. Patricia Bullrich, muchas gracias. Gracias. Muchísimas por gracias. este contacto. Gracias. Bueno, comenzamos. Más noticias. Todo lo que pasó en el día, todo lo que va a pasar mañana. Viviana. Bueno, un poco un panorama hubo ahí, de otro de los temas importantes de la jornada, pero insistimos que lo que nos sigue atravesando es lo que está sucediendo con la droga adulterada. Nos decía Brenda que tiene novedades, son 23, sí. Brenda, ahora las víctimas fatales, ¿y cuántos internados? Sí, así es. Bueno, los internados es toda una polémica, Vivi, porque ingresan, salen, vuelven a consumir, salen. El número final que dieron era de 80 personas, pero esto puede seguir ascendiendo. ¿Por qué? Porque van a hacer consultas presencialmente y muchos de ellos con síntomas compatibles con el envenenamiento quedan adentro en observación. Hoy son 16 las personas que están siendo asistidas mecánicamente con un respirador además. Nosotros vamos a contarte en el programa de hoy cómo es la secuencia, no solo de lo que pasó en los últimos 2 días, sino qué significa, qué eslabón cumple dentro de la cadena del poder narco el Paisa. ¿Quién es el Paisa? ¿Qué pasa con los intendentes del conurbano? Vos te acordás que todos
señalan a Mameluco Villalba, el hombre acusado incluso de la muerte de Candela Rodríguez. Recordás el hecho, pero Mameluco desde la cárcel quería ser intendente. ¿Cuánto saben los intendentes de lo que pasa ahí? Vamos a ver incluso un video con imágenes exclusivas grabados desde el municipio de 3 de febrero mostrando cómo funcionaba la banda del Paisa. Esta puerta del narcotráfico, la puerta 8, que fue allanada hace poco, pero cuyos resultados no funcionaron. El narcotráfico tiene la capacidad de comprar al poder de la fuerza de seguridad y también al de la política. Mirá el resumen. 5 fallecidos. Es una mujer que está descompensada, los médicos la están atendiendo. El narcotráfico es un fenómeno que conlleva 3 factores: violencia, corrupción y destrucción del tejido social. Y cuando llegaron se ve que falleció. Estos son los sobres de cocaína que fueron secuestrados. Varios pibitos de 15, ahí está, rompiendo absolutamente todo. Aquel que compró droga para consumir en las últimas 24 o 48 horas la tiene que descartar. Puede haber más de esta sustancia adulterada y que genera muerte. 20 víctimas fatales. De esos 22 internados quedaron 8. Está estable, que hay que esperar. Un amigo le murió, ¿no? Falleció ayer, sí. Solamente vinimos para hablar con los vecinos. El funcionario de seguridad que dice, vinimos a escuchar a los vecinos. Después de 20 muertos. Detuvieron al presunto dueño de la cocaína envenenada. Los pacientes que están aquí compraron en Puerta 8. Uno de los puntos en donde se compró esta cocaína adulterada. No, la droga mata, hermano. Mata. Hasta ahora son 24 los muertos, se esperan más todavía porque son casi 100 los internados. 3 personas murieron en la calle, un hecho que tiene repercusiones en todo el mundo. Hay pocos antecedentes de tanta cantidad de muertos, Viviana, en poco tiempo. La puerta 8 es el ingreso al infierno. Hay una dimensión de la salud pública, pero una dimensión del poder del narco que está entre nosotros cada vez con más desarrollo. Vamos a hablar, si te parece, con Sergio Zaraco. Ahora Brenda nos va a actualizar con los datos, los últimos datos de lo que sabemos de la causa judicial. Pero nos metemos con el tema de la salud. Sergio Zaraco es un toxicólogo, experto en este tema, y la primera pregunta tiene que ver con ¿qué pasa con quienes todavía están internados, doctor? ¿Hay capacidad de recuperarlos y cómo se los está tratando? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlos. Y los pacientes que están internados tenemos que dividirlos en 2 grupos. Aquellos que su ingreso no fue el oportuno y ya su llegada fue con un daño significativo a nivel orgánico. Bajo la hipótesis que nos movemos por el diagnóstico clínico toxicológico que tenían los pacientes al ingreso y la respuesta terapéutica que tuvo a un antídoto específico que es la naloxona, que responde solamente ante los pacientes intoxicados por opiáceos, es lo que hoy nos mueve como la hipótesis diagnóstica. Sería de muchísimo valor ya a estas alturas tener un diagnóstico del laboratorio toxicológico, que nos extraña que aún no tengamos resultados definitorios para tener la certeza de cuál es la sustancia implicada. Hoy nos tenemos que mover con este síndrome que engloba a drogas psicoactivas de efecto depresor, que pertenece a este grupo de los opiáceos y que es sobre lo que se maneja. Ahora, ¿qué efecto hace esta droga en el cuerpo de la persona, doctor, cuando la consume? Estas drogas tienen en un primer momento un efecto de tipo psicodélico, que es lo que buscan, este cuadro alucinatorio inmediato que genera, pero que esto va acompañado, dependiendo de la dosis a la cual son expuestos, al efecto no deseado, que es su efecto depresor general. Y un efecto directo de depresión a nivel del sistema cardiovascular, con disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial, y a nivel del sistema nervioso central, donde se presenta un cuadro de somnolencia, estupor, coma, convulsiones y depresión respiratoria. Esto es lo que llamaba la atención, que muchos pacientes al ingreso inmediatamente tenían que ser conectados a un respirador. Doctor, nos sorprende porque los toxicólogos dicen, ¿cómo puede ser que la justicia todavía no haya librado
los procedimientos para que sepamos qué sustancia es. Pero está claro que son opiáceos, puede ser fentanilo, ahora nos va a explicar qué es. Y dicen que estas sustancias son 100 veces más dañino que la pasta base, que el paco, para el cerebro. ¿Es así? Son distintas sustancias. El paco es otro subproducto de la producción de la cocaína, que son dentro de la familia de las sustancias psicoestimulantes. La cocaína, la nicotina, la cafeína tienen un efecto estimulante, producen arritmias, taquicardias y un daño significativo, sobre todo cocaína, a nivel del endotelio, este tejido que cubre los vasos, aumentando el riesgo de que se produzcan trombosis, infarto, accidentes cerebrovasculares. Estas otras tienen este efecto depresor, que acá dentro de este grupo están algunos psicofármacos, están, por ejemplo, otras sustancias como el gamma hidroxibutirato, el GHB, que tienen estos efectos depresores. Pero la gran diferencia y los márgenes en cuanto a las dosis que uno puede tener un error, vemos en el caso de la cocaína. Brenda, ¿tenés una pregunta o un aporte para hacer? Ahí lo escuchamos. Ahí vuelve. En la cantidad que consumimos, puede ser que tengamos una mayor o menor grado de intoxicación. ¿Puede explicarnos qué es el fentanilo, doctor? Sí. El fentanilo, dentro de este grupo de los opiáceos, donde lo más conocido es la morfina, la heroína, que causó tantos estragos, hay derivados ya sintéticos, es decir, desarrollados en laboratorio, que se han obtenido aumentando el poder muchas veces más de lo que genera la morfina u otros tóxicos, en donde tan solo 3 miligramos del fentanilo puede llegar a ser una dosis letal. Y esta es la diferencia, es decir, que con un pequeño margen de error puedo ir del efecto deseado, buscado, a una situación de depresión y muerte. ¿Las personas que fueron dadas de alta ya están completamente fuera de peligro o el consumo de este tipo de sustancia puede generar en el cuerpo algún efecto residual que desconocemos? Claro. Lo habitual en los cuadros de intoxicación es que tienden a mejorar. A medida que pasan las horas se va metabolizando la sustancia y tiende a una mejoría. Es decir, que una vez que son recuperados y que se metabolizó esta sustancia, desaparece del cuerpo y el efecto agudo queda ausente, más allá del daño que puede haber dejado en el evento agudo, que es como estos pacientes que están en respirador o con un daño ya producto de la falta de oxígeno previo al ingreso al hospital. Correcto. Gracias, doctor, por el contacto. Le mandamos un... Ha sido un gusto, que tengan buenas noches. Ahora sí, Brenda Salvas nos va a contar quién es el paisa y cómo está la investigación. Brenda, está acá. Sí, vamos a ir desde la última noticia que tenemos hasta el origen de quién es realmente, porque el paisa fue detenido en el día de la fecha y hoy va a dormir en Ciudad Evita, en un destacamento policial de Puente 12, y mañana por la mañana, primera hora, le van a tomar indagatoria, pero por modalidad virtual. Recién te preparamos una plaquita para que veas en detalle de quién es, de quién se trata esta persona, que por lo que dice la investigación era uno de aquellos que tenía el kiosco, pero el maxi kiosco de Puente 8 en la zona. Joaquín Aquino, más conocido como el paisa, el paisano, 33 años. Acá dicen que es sucesor de Mameluco Villalba. Vos nos vas a contar quién es Mameluco Villalba. Parte de la organización también liderada por Alicho. Comercializaba droga en inmediaciones de la Puerta 8 y fue escarcelado en junio del 2020. Tenía pedido de captura, ¿sabés por qué? Por rebeldía, Hugo. Bueno, y además había sido detenido por narcotráfico en su momento en San Martín, varias causas, antecedentes, seguía vendiendo droga, tal vez sea uno de los responsables, solo la puerta de entrada a este mundo narco que ocasionó estas 24 muertes. Pero además de él, ¿quién otro responsable de esta organización depende de Mameluco Villalba? Gómez, Blas Adrián Gómez, alias El Gordo, 28 años, unos años más joven que el paisa, integrante violento de la banda del Alicho, detenido hoy en el penal de Devoto y con una condena perpetua por homicidio a uno de los integrantes de esta banda. Sabés que hablaba mucho del paisa como una persona que tenía poder, que tenía decisión también y que comercializaba, pero estaba bajo las órdenes de esta persona, del Gordo Gómez, que hoy está detenido en Devoto y varias veces pidió el traslado y no se lo dieron por miedo a que tenga represalias. ¿De quién? De Mameluco, Hugo. Mameluco Villalba está preso en el sur, tiene una condena a 27 años de prisión por narcotráfico, también se lo investiga por la muerte de Candela Rodríguez. Hace 10 años este hombre, que además tenía un lavatorio
en San Martín, quería ser intendente. Lo entrevisté, perdón la autorreferencia, ahí tenés los datos de quién es Mameluco Villalba, patrón de la droga en San Martín, precandidato a intendente en las PASO del 2011, está detenido por narcotráfico y acusado por el homicidio de Candela Sol Rodríguez. Hace 10 años, en este breve reportaje, contaba esto. Mirá. Voy a tirarme intendente con el partido de San Martín. Hay muchos curros, roban de todos lados, todos se la llevan. Yo no necesito nada. Lo mío es hacer algo por mí y por mi pasado. Me veo intendente seguro. Más allá de que dejen el tema de droga aparte, es mi imagen y mi personalidad y lo que soy. Y se quiera identificar conmigo está bien y el que no está bien. ¿Vas a bancarte tu propia campaña? Sí, la voy a bancar yo. No necesito valijas para que me apoyen, nada por el estilo. Sé lo que es el hambre, el frío, sé lo que es dormir en la calle, que hoy ningún intendente lo sabe. Mameluco, un jefe narco de las villas de San Martín, fue detenido. Sé cómo combatir la delincuencia, sé cómo manejar la delincuencia, sé cómo ayudar a la gente del barrio. Ya hace tiempo que querían meterme en la política, no sé si era por la plata o porque estaba con la droga. Este informe fue, y ahí veías el petardo, una recorrida que hicimos en su momento en el partido de San Martín, con algunas camionetas para contar una crónica, y cuando llegábamos a las villas, en ese momento en San Martín, con 600.000 habitantes, había 60 villas con 60.000 habitantes. Es decir, que el 10% de los pobladores del distrito de San Martín, uno de los más grandes del conurbano bonaerense, vivían en villas. Allí le rendían pleitesía a este hombre, que decía además, y lo declaraba públicamente, que él era el único capaz de controlar el narcotráfico. Claro, venía de adentro, esto indica la investigación, por esto fue condenado. Un hombre, ¿y por qué decimos esto? Porque un hombre capaz de controlar a un sector de la mafia del crimen organizado que se postulaba como intendente. ¿Por qué decimos esto? Los intendentes del conurbano bonaerense son responsables del avance del narcotráfico. Sí. Y si no, mirá lo que decía Mario Ishi, ¿te acordás? Los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre y vienen a pedir laburo, yo se los doy. Cuando se mandan unas cagadas que me venden falopas, yo los tengo que cubrir o todavía no los arranqué todavía. Como me están vendiendo falopas como con la ambulancia. Esto es tremendo. Es tremendo. Quedó no hay mucho más para aportar. Quedó todo registrado, todo grabado. Ahora, no nos olvidemos de algo, Hugo, Brenda. Un negocio como el narcotráfico en Argentina, que mueve 160 millones de dólares por año. ¿Quién no va a querer participar de ese negocio? ¿Quién va a querer quedar afuera? Ahora, hoy escuchaba declaraciones del fiscal Marcelo Lapargo y decía, bueno, duda él todavía si esto se trata o no de una pelea entre bandas, ¿no? Porque claro, vos te pones a pensar fríamente y decís, a ver, yo voy a querer matar, voy a querer erradicar a mis posibles futuros compradores. Suena raro. Pero por eso, acá, ojo con el fentanilo o con los opiáceos, porque 1 miligramo de más que pones... Te mata. Te mata. Entonces, estaban buscando ampliar el mercado y estiraron mal la droga. Es una droga que le vendieron justamente para contaminar la venta en este lugar tan conocido como la Puerta 8. Son dos hipótesis. Esto Son que dos decís hipótesis. Vos. ¿Quisieron estirar de más? O quisieron claramente decir, bueno, en este sector no te metés porque este sector es mío. Totalmente. Los intendentes no desconocen lo que pasa en sus territorios. ¿Sabés qué dicen? Es un problema provincial y de la justicia federal. Ellos denuncian, dicen también que la justicia no actúa como debería. Allí en Puerta 8 hay muchos interrogantes. Mientras tanto, Ishi, el lugar en donde fue encontrado el Paisa, ¿sabe dónde encontraron al Paisa, no? Entre los allanamientos, en José Cepaz, tierra de Ishi. Pero mirá qué hace ahora. Mirá dónde está Mario Ishi. Claro. Allí en el Kremlin. ¿No se enteró de esto? Es que esta es parte de un correlato, de una situación que no puede desprenderse. Tiene encadenamientos, conexiones directas e indirectas, suspicacias y muchas preguntas e interrogantes, ¿no? ¿Tiene necesidad Mario Ishi de acompañar al presidente en esta gira? De verdad lo pregunto. Bueno, tiene deseo, tiene las ganas y el presidente lo convocó.
Eso es más grave. Hablamos con Damián Nabot y Alex Horvat, dos periodistas de La Nación, excelentes ambos. Escribieron dos notas muy interesantes. Saludo primero a Damián Nabot, que hizo una interpretación con datos muy reveladores sobre un cargamento en Alemania que pasó por la Argentina, pero no se detectó aquí, justamente porque no hay confianza. Y Horvat, que estuvo en la puerta 8, en la puerta del infierno. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches primero. Te saludo a vos. Bien, ¿cómo están? Hola, Damián. Hola. ¿Qué contás sobre este complejo caso? Bueno, ahí hay datos objetivos para entender cómo se para la política de este gobierno frente al narcotráfico. El primero es que cuando asumió Alberto Fernández se eliminó la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Primer dato objetivo. El segundo dato es que se eliminó el programa creado para combatir el narcomenudeo. Claro. También se eliminó. Claro. Y ahí aparece una especie de miopía ideológica dentro del oficialismo, de sectores que creen que el problema de la lucha contra el narcotráfico es un problema de los Estados Unidos, ¿no? Con una simplificación ideológica muy infantil. Y la realidad, como dice recién, es que además hubo dos cargamentos que llegaron a Europa que atravesaron el puerto de Buenos Aires, y que tenían niveles récord de cocaína que atraviesa por Paraguay, la Argentina, que en su paso por la Argentina se le paga con dosis a quienes colaboran, con especies, y que mostraron que el comercio está en aumento de Argentina hacia Europa de estas sustancias, tanto en Hamburgo, donde se descubrió uno, como en Bélgica, donde fue el segundo. Alejandro nos contó una crónica maravillosa sobre la puerta 8, la puerta del infierno, digámoslo, porque claramente es el lugar que provocó al menos hasta ahora 24 muertos. Alejandro, ¿qué viste? ¿Qué percibiste al haber estado ahí? Perdón, no los estoy escuchando, Hugo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? No. No, perdí. Bueno, ahora vamos a mejorar tu audio. En relación a la nota que hizo Alejandro Horvat, que está publicada en La JON, por supuesto, se lo decíamos hoy, se lo comentaba Patricia Bullrich, cuenta Alejandro en la nota que los vecinos tienen miedo de hablar, no quieren dar sus nombres. Él estuvo en Puerta 8, pero nadie le dijo el nombre real. Y los vecinos cuentan cómo una vez por semana las personas que distribuyen la droga dejan una bolsa negra en un lugar puntual y ahí pasa la policía y se la lleva. Vamos a ver imágenes, seguramente está el tape, Luifa. Imágenes registradas por el propio municipio de 3 de febrero que fueron aportadas a la justicia para ver cómo funciona la Puerta 8 en acción. Bueno, esta es una imagen de ahora, de lo que pasó hoy. Muchos estaban reclamando justamente por los detenidos. Claro, algunos dicen sí, dicen que son inocentes, son perejiles. Otros dicen, bueno, en realidad son culpables. Hay 6 detenidos en la causa hasta acá. Pero hay una imagen que es muy interesante, que ahora vamos a ver, que fue grabada por el municipio de 3 de febrero y presentó a la justicia para documentar cómo funcionaba la Puerta 8. Mirá. Mirá. Se ve claramente, ¿no? No hay que explicar demasiado, mirá. Ahí tenés, cámara de seguridad, ahí se vende la droga. Fíjate que la venta, el narcomenudeo, en este caso se da desde un auto, con patente por supuesto, que ocasionó después el allanamiento de hace un tiempo, pero el lugar siguió funcionando con toda impunidad. Pero esta cámara registra la cantidad de clientes que van a la Puerta 8, Brenda. Sí, totalmente. Y sabes que un dato en la detención del Paisa, por ejemplo. Sabes que en el momento que se produce la detención ya sabían que habían efectivos policiales, ya sabían cuántos eran y todavía le seguían mandando mensajes por WhatsApp a esta persona alertando de quiénes estaban rodeando la zona, mientras esquineros y bolseros, además de ahí, iban huyendo por los pasillos, por supuesto. Imágenes muy en cuenta. Damián, para vos, que hiciste este análisis además macro y micro sobre lo que pasa con la droga en la Argentina, recogiendo datos muy reveladores sobre un cargamento que pasó por el puerto de Buenos Aires y fue decomisado en Alemania. Para vos, ¿hay en esta etapa con los opiocios entre nosotros, que es una nueva etapa, así como pasó en 2008 con la efedrina, hay una desidia o cierta complicidad del Estado en la actuación sobre el tema narco? Me parece que hay de todo según el nivel. El otro día me comentaban gente que estuvo en operativos hace unos años, tanto en Villa Itatín como en La Matanza,
y veían resistencia de autoridades locales a medida que querían avanzar. Con lo cual hay niveles de complicidad, sin duda hay niveles de complicidad. A ver, la política sabe que una de las cajas negras de las fuerzas de seguridad y del sector de la justicia es el narcotráfico, tanto a nivel minorista como mayorista. Claro. Eso no significa que no se pueda hacer nada, se puede hacer mucho, se puede combatir. Y hay un nivel que tiene que ver con la intervención del... Ahí perdimos a Damián. Sí, Alejandro Horvat, ¿cómo es la puerta 8, la puerta del infierno que estuviste ahí? Contanos, por favor. Yo decía, Ale, que vos relatabas en tu nota cómo los vecinos saben que una vez por semana la policía pasa a buscar una bolsa negra en una esquina puntual. Lo ven todos, lo saben todos. No te estamos escuchando, Ale. Alejandro, estás muteado, pero bueno, seguimos. Tenemos algunos inconvenientes, pero vamos hacia adelante porque tenemos todas las voces para que nos expliquen esta crónica. Una crónica que Damián escribió desde una perspectiva analítica, pero con muchos datos. Insisto, ¿vamos camino a un narcostado o es alocado pensarlo o plantearlo de esa manera, Damián? Va a depender de lo que hagan las autoridades. ¿Me escuchas bien ahora? Sí. Perfecto. Bueno, va a depender de lo que hagan las autoridades. Acá hay un camino y estamos en una región muy compleja. Los cargamentos detectados en Europa muestran que América Latina y el Cono Sur se están transformando en un mercado desarrollado para el tráfico de droga, con caudales mucho más amplios. Con lo cual, en la situación que está Brasil, en la situación que está Paraguay y la Argentina con fronteras y tráfico en esa triangulación, se encuentra en un momento de quiebre. Depende de lo que hagan las autoridades y el Estado. Por supuesto que la respuesta no es solo de seguridad, pero sin duda tiene que ser parte de la seguridad, parte de esa respuesta para enfrentar a los grandes carteles de tráfico de droga en América Latina. Inevitablemente. Y después está la intervención en los barrios, como contaba Alejandro en su crónica, ¿no? Que no es solo de seguridad, pero que es también de seguridad. Además de salud, intervención, educación, la presencia del Estado en los barrios. Sin duda. Pero acá el Estado no estuvo. Hubo más de 20 muertes. No, y Damián, además, esos chicos, tampoco ves al Estado, digamos, yo hoy veía, y seguramente lo vamos a repasar en un ratito, declaraciones de uno de los muchachos que salía del hospital. No podía ni hablar. Ah, impresionante. Completamente abstraído del mundo, sí. No sabía cómo contestar. Se fue cuando le preguntaron, ¿a quién le compraste la droga? La mujer lo arrastró y se lo llevó, pero digo, así vive esa gente. Claro, y Damián, no es una cuestión de clases, porque la vicepresidenta, expresidenta habló de la buena, de la mala. Acá iban muchísimas personas de distintos sectores, incluso estas imágenes revelan esto. Damián, no es una cuestión de clases. La droga mata y el narcotráfico tiene un poder capaz de corromper a la fuerza de seguridad, a la política y a la justicia, ¿no? Mirá, ahí está el tape del que yo hablaba, Damián. Mirá, vamos a verlo y ahí seguimos, mirá. Probé a la noche y después a la mañana me hizo efecto. ¿Qué efectos, qué síntomas tenían? Me agarró dolor de cabeza y mareo. Se me nublaban los ojos. ¿Estás dando el alta ahora, Daniel, entonces? Sí, ya me dieron el alta. ¿Te hicieron un lavaje? No, me dieron suero y para que tengo que tomar 1 litro de agua y al baño a mear y así. Fue a comprar la cocaína y se acostó a dormir y fue. No se despertó más. ¿Cuánto consumieron? ¿Cuántos gramos? No, ni idea cuántos gramos consumí. ¿Cuánto compraste vos? ¿Cuánto compraste? El coso, no sé cuántos gramos. ¿Dónde la compraste? ¿Dónde conseguiste esa droga? ¿Dónde la compraste? Ahí en Puerta 8 o en Puerta 8 o en otro lugar. Esa ven es la pregunta que yo decía. ¿Dónde la compraste? Se empieza a reír, la mujer lo arrastra y se va. O sea, está drogado, pero no para confesar dónde lo había comprado. Ahí tuvo miedo, pero los efectos son muy dañinos y están a la muestra, me parece, o están a la vista en todo caso. Lo arrastró la mujer. Estaban, cuando le preguntaron, me decía Vivi recién, ¿dónde lo compraste? La mujer lo arrastra y lo saca del círculo de los periodistas. Lo corrió. ¿Cuánto le afectó esto también a ella, no? Lo sacó, estaban bastante conscientes de lo que estaba pasando. Pero es una radiografía de lo que sucede ahora y estas personas que están saliendo de las guardias y terminan así. Vuelven, o sea, salen y vuelven. Y vuelven a consumir y vuelven a estar internadas. Ahora,
se activan las detenciones, se activan los decomisos después de las muertes. Ah, ¿viste? No había antes información, no se sabía lo que pasaba en ese barrio. Las fuerzas de seguridad no lo sabían, la justicia tuvo que esperar 23 muertes para actuar, no había inteligencia. Esto lo que demuestra es el dato tan relevante que se activa después de la tragedia, es el dato que demuestra que hay zonas liberadas donde el Estado no está presente. Escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner cuando hablaba de las drogas y las clases y los consumos, a ver si está. ¿Cuál es la gran diferencia? Como siempre, los pobres, los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. Los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. Y entonces, sí, hay que decir las cosas con su nombre. No hay que mentir más, ni hacerse los hipócritas. Yo no soy hipócrita. Ahora, ¿qué sabe la vicepresidenta? Porque viene en Honduras de hablar de que el problema de los narcos o del narcotráfico tiene que ver con los intereses de extranjeros y los organismos internacionales del Fondo Monetario. Y acá habló del consumo, es decir, ¿saben del avance del narcotráfico? Por eso lo plantean en el discurso. ¿Y también hacen una diferencia de clase cuando el problema es para todos, Damián? Sí, es una manipulación del desastre, ¿no? De la tragedia. Porque en la tesis que planteó Cristina Fernández de Kirchner en Honduras, era que esto es culpa del Fondo Monetario, ¿no? En una provincia que gobierna su fuerza política, que gobernó la mayor parte de las últimas décadas con diferentes gobernadores. Con lo cual, es una manipulación de la tragedia. La tragedia son las muertes. Y a veces uno ve esa disociación de la política, ¿no? Sin empatía con el dolor, porque detrás de cada nombre que se perdió estas últimas horas, hay familias que perdieron y que ya habían perdido en gran parte por culpa de la droga. Y esto se veíamos a la Damián, mañana... Pero hoy habló la mamá de Chano, esto es lo que vemos y lo que sale a la luz, pero hoy habló acá la mamá de Chano y decía, todos los días mueren chicos porque consumen esta porquería. Todos los días. Y a la mañana veíamos un cruce de chicanas e ironías entre el ministro de Seguridad de la Nación y el ministro de Seguridad de la provincia, ¿no? Ese capítulo, había un posteo. Ese capítulo es inquietante. Tremendo. Cuando hay un chiste por medio, después dice que fue el community manager, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad bonaerense, Berni, le responde. Ayer le preguntamos acá a Berni si finalmente está lo de Aníbal Fernández, lo vemos para repasarlo con Damián, porque nos parece importante entender qué es lo que pasa entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. A ver. ¿Por qué se arrepintió del meme que publicó? Porque no lo publiqué, lo expliqué en La Gente Intratable, porque me llamó Gravia, se lo agradecí después, no lo había visto. Usted lo publicó a través de su cuenta. Pero eso es lo primero, lo último, ¿no lo viste vos? Sí, sí. ¿Y por qué no empezó en redes? Empezó la trama de la... Berni habló en estos minutos, no tengo diferencia con Berni, señor. No tengo diferencia con Berni. Me parece que esta conversación dura un segundo más. Si quieren escuchar, les voy a explicar. A las 8 menos cuarto hablé con Sergio Berni, que es mi amigo hace 30 años. Yo abono la disposición que él tuvo para advertirlo. Si bien la lucha contra la droga es permanente y constante, en este caso había que insistir por lo menos en 48 que quienes consuman tengan la precaución de no hacerlo, porque lo que está viendo es veneno. Bueno, contundente, ¿no? Trata de explicar lo inexplicable sin responder al problema de la droga, Damián. Quien debe controlar, enfrentar los carteles, no puede controlar su cuenta de Twitter, ¿no? Es preocupante. Nos reímos por no llorar. ¿Brenda? Sí, casi voy a llorar con lo que le voy a preguntar, porque tuvimos 2 años sin escuelas, 2 años de encierro, pandemia, y 2 años donde muchos chicos y menores de edad también comenzaron a consumir. Y no estoy hablando de los soldaditos y los que trabajan para esto, sino los chicos que se transformaron en adictos también, Damián. Sí, lo que plantea Brenda es el contexto trágico de esto, porque el contexto trágico es el aumento de la marginalidad con una situación educativa, social y económica muy grave que la que se viene arrastrando en los últimos años, agravado
con lo que fue la pandemia, ¿no? En cuanto a las actividades y la forma de subsistencia de muchos de estos barrios. Ese es el contexto donde esto termina por madurar. Y también, además, Aníbal Fernández, dice que recién habló 19:45 con su par de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Había pasado mucho hasta entonces. Sí, porque desde la mañana se sabía todo. Desde la mañana. Y tengo una última breve. ¿Me puedes explicar por qué la justicia, dicho por los toxicólogos, se demora, algo que debería ocurrir ayer a la tarde, se demora en saber o en determinar o mandar las pruebas para que sepamos finalmente cuál era la droga o el opiáceo que ya se sabe que contenía esa sustancia tóxica y mortal? No lo sé, pero lo que sé es que las autopsias van a ser claves, porque ese químico va a determinar cuál es el componente y cuál fue la ruta que atravesó para llegar al conurbano. Claro. Damián, muchas gracias. Muy buena tu nota de nuevo. Gracias. Ahora, hay algo que me parece interesante y yo creo que es la pelea que se viene mañana. Estemos atentos porque me parece que la pelea que se viene mañana es Aníbal Fernández, Patricia Bullrich. Con lo que dijo hoy en Voces Patricia Bullrich. A ver. Lo repasamos. Tal vez tengamos el corte en instantes. La misma persona que en su momento permitió que ingresara la efedrina a la Argentina es la que hoy permite que ingrese fentanilo. Patricia Bullrich de un lado, Aníbal Fernández del otro, es lo que se viene mañana. ¿Recogerá el guante Aníbal Fernández? Que no sé si se quiere subir al ring. Es rápido para declarar. No lo sé. Pero es interesante, es interesante. Brenda, tenés más datos. Entiendo que los muertos hasta acá son 24, hay casi 100 internados. Sí, 3 personas murieron en la calle. Tenés más datos para aportar en instantes, ¿no? Sí, son casi 90 las personas que están internadas y estas 3 personas que se suman a los 23, por lo que dice la Fiscalía y la Justicia, es que fueron en situación de calle, que fueron encontrados en la calle, pero no dan ningún tipo de dato de por qué fue el deceso. Qué raro. Rarísimo. Porque siempre avisan. Pero digamos, es así, ¿no? Es averiguación directamente y muerte en la calle, vía pública es. Otro dato para sumar. Ya seguimos en Más Noticias. Seguimos en Más Noticias. Gracias por estar del otro lado, mucha gente que nos acompaña. Intentamos explicarte lo que pasó, por supuesto no solo hoy, sino en las últimas 24 horas. Es el tema del momento, es la coyuntura. Es para muchos una nueva etapa en el avance del narcotráfico en la Argentina. Es doloroso, hablamos con especialistas, te contamos la crónica y tenemos los últimos detalles. Ahora Brenda te cuenta cómo está la investigación judicial, ¿no? Pero antes, Viviana. Mientras tanto, bueno, el presidente, quiero decirles lo siguiente, hace exactamente 3 horas llegó a China. ¿Por qué? Porque mañana, viernes, ya en minutos hoy, debería decir, pero todavía no, mañana viernes, 9 de la mañana exactamente, va a estar participando Alberto Fernández de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Una reunión también muy importante tendrá con su par chino Xi Jinping, pero antes, tal como estaba previsto, mantuvo una reunión bilateral con su par ruso, Vladimir Putin, un almuerzo bastante extenso, donde hablaron de todo, pero entre otras cosas, les digo algo, Fondo Monetario Internacional y la vacuna rusa Sputnik estuvieron en la charla. Vamos a escuchar. Nosotros en Argentina en este momento Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. En verdad fue muy importante cómo nos apoyaron en ese primer momento cuando las vacunas escaseaban y la verdad es que los resultados han sido formidables de la Sputnik en Argentina. Muy bien, Ahora, ¿es conveniente, Viviana, en este caso, la visita al presidente? No, para muchos te lo contesto. No es conveniente. Para muchos es multilateralismo, esto es lo que dice el gobierno. Ahora, en Estados Unidos se preguntan, nosotros venimos a darle el apoyo, Biden lo ha hecho, por supuesto es un integrante fundamental del Fondo Monetario Internacional, pero el presidente dice, públicamente le dice a Putin, queremos distanciarnos de Estados Unidos, somos un país complejo. Bueno, y el Fondo Monetario Internacional que todavía no entiende que nos entrega un traje a medida, ¿no? Con este principio de entendimiento de acuerdo con el Fondo Monetario y el propio Frente de Todos, en el propio Frente de Todos explota una bomba con la renuncia de Máximo. Parece que estaba muy entusiasmado Axel Kicillof mirando allí las estatuas de Stalin. ¿Debería haber vuelto? Es interesante lo que planteas. ¿Sabes que se le iba a preguntar a Patricia Bullrich y se tenía que ir y le agradecimos muchísimo su tiempo, pero qué hubiera hecho ella en el lugar de Axel Kicillof con un homicidio múltiple como el de la droga envenenada, ¿no? Bueno. ¿Hubiera vuelto?
Bueno, estuvo en contacto, ayer lo decía Bernie aquí, Axel Kicillof por Zoom. Yo no sé cuáles fueron las indicaciones. El Ministerio de Salud, con comunicaciones confusas sobre el tema del consumo recreativo de las sustancias, había publicado días atrás un tuit y ahora salieron, por supuesto, a decir que la situación estaba estabilizada, pero hay, decía Brenda recién, casi 90 internados, 24 muertos, algunos en la calle y muchas dudas sobre lo que puede pasar con quienes están internados. Esperemos que no se sume las víctimas fatales. Otro dato internacional fue lo que hizo Viviana y Brenda, lo que hizo Estados Unidos. Mató, a ver si puedo decirlo, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, que es el líder de ISIS, fíjate, en un despliegue fenomenal, el más importante en Siria, advirtiendo cuando ingresó a ese edificio donde estaba el líder de la organización, terrorista, que a los pobladores que iban al segundo y el tercer piso, que lo derribaron, por supuesto hubo detonaciones y la muerte del líder de ISIS, Estados Unidos, que había llegado a esta investigación a través de drones y por supuesto tenían cercado, y ahora hay siempre incertidumbre porque habrá un retorno, una venganza de estas fuerzas internacionales. Y además un bombardeo que fue tremendo, duró 2 horas y en el medio, como suele pasar siempre, mueren inocentes civiles, murieron 6 chiquitos y 4 mujeres. Tremendo, claro. Eso entiendo fue parte del bombardeo que se hizo a través de estos drones de alta tecnología con el que monitorean. Detectaron que allí estaba el líder de ISIS, bombardearon y el costo ha sido también la muerte de civiles. Contanos lo último, Brenda, de la causa. ¿Cuántos finalmente detenidos? Mañana van a declarar varios de ellos, ¿no? Sí, así es. Son los 6 de los detenidos y como te adelantaba también, el paisa que va a dormir en Puente 12 allí en La Matanza finalmente. Mañana va a declarar. Se tiene previsto que declaren también los otros sospechosos, otros 6 detenidos que trabajaban en conjunto con el paisa, pero sí va a declarar él mañana, pero vía Zoom. Va a ser de manera virtual. Esto llama la atención. No tenemos la respuesta realmente y por qué deciden hacerlo por Zoom cuando, están las condiciones dadas para que pueda declarar junto con el fiscal y además con los otros detenidos. Mañana, primera hora, 8 de la mañana, tendría que estar declarando el paisa sospechoso por haber sido, el comercializador y además imputado principal por la muerte de estas personas. ¿Por qué no tuvieron tantas horas esposado en la cocina de su casa? Hay un detalle también ahí. Tiene a la esposa que está embarazada. Sí. Exactamente. Pero había un nene, ese no es el detalle, que también se la iban a llevar a ella, sino que había un nene también de 10 años, hijo de ellos, y estaban esperando que llegara la tía del nene o un familiar para poder llevarse los detenidos a ambos. Primero al paisa, que lo veíamos en imágenes con, protección en la cabeza, con chaleco antibalas, y la mujer embarazada esperando que llegara algún adulto responsable familiar para cuidar a ese menor de 10 años. Hay cuestiones coyunturales y cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo, que también las tratamos aquí, Patricia Bullrich las advirtió, tienen que ver con el ingreso de precursores químicos, en este caso fentanilo o algún opiáceo, que ya fue detectado y provocó al menos 24 muertes. Estas cuestiones de fondo sobre el rol del Estado, la fuerza de seguridad y la justicia también dejan dudas en el accionar sobre este hecho concreto, porque claramente que no sepamos hoy qué sustancia es una demora de la justicia, que siempre es lenta, justicia lenta, verdad que huye. Y después, lo que hizo la fuerza de seguridad, detectó, creo que fueron 15.000 o 25.000 dosis de cocaína. Una vez que se produjo este hecho, para muchos también genera sospechas. Y además, ¿qué va a pasar? El día después, yo siempre digo lo mismo. Cuando baja el agua, también es preocupante la situación, ¿no? Haciendo una analogía de cuando hay una inundación. ¿Qué va a pasar en Puerta 8 después? Los vecinos no quieren más la policía que pasa cuando tiene ganas de pasar, quieren a la Gendarmería Nacional ahí. Claro. Bueno, una pregunta que nos quedó para Bernie era esa, no lo tenemos ahora, pero ayer le preguntamos, ¿por qué sigue funcionando después de que habían allanado? Y él dice por la justicia, pero ¿no estaba bueno poner un gendarme para que no funcionara más? Son dudas que tenemos de cara a, por supuesto, un tema que vamos a seguir abordando mañana. Gracias, Brenda, gracias, Viviana. Gracias. Por supuesto, mañana vamos a volver. Mañana no, el lunes. Con este programa que comenzó el lunes y que vuelve el lunes. Se llama Más Noticias, de 23 a 0 horas. Lo que necesitas saber de lo que pasó en el día y los titulares de mañana. A cuidarse. Descansen. Chau.